dígame, mi hermano, ¿qué puede producir en la vida de nosotros una palabra en la cual yo no quiero que Dios me libre de ese mal? Nada. Ahora tú lloras, como Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me podrá ayudar a mí de este pecado? Y él dijo, gracias le doy a Dios por Jesucristo. ¿Por qué le dijo que gracias le daba a Dios por Jesucristo? Porque Jesucristo en la cruz del Calvario, Él enclavó toda nuestra maldad y todos nuestros pecados. Y que por Él nosotros fuimos salvos. Y hay un proceso de santificación en cada uno de nosotros, mi hermano. Dios nos va a ir librando poco a poco eso, pero tiene que haber un deseo en tu corazón de ser libre de esa maldad. El problema es cuando tú no desees ser libre, mi hermano. Eso sí es un gran problema. Y Dios mira el corazón. Por eso yo le decía que Dios mira nuestro corazón y con qué intención nosotros hacemos las cosas. Dios no mira la ropa. Hay lugares que no te dejan entrar por la forma como están vestidos. Hay que orar por esos hermanos. Hay que orar por esos lugares. ¿Sí me entiendes? Porque son nuestros hermanos, mi hermano. Simplemente hay veces como los padres que enseñan a los hijos tienen una mala enseñanza, no le enseñaron correctamente a respetar a los mayores, no le enseñaron correctamente cómo comportarse en un lugar social, en una casa. Entonces, simplemente es por comportamiento. Simplemente, ¿me entiendes? Pero son nuestros hermanos. Entonces, yo le digo, me recuerdo que había un muchacho con un pelo pintado de rojo, vestido como un payaso. Pero él no quería estar así, mi hermano. Él estaba cansado de estar así, estaba sentado en una banca. Y se le acerca al Señor. Y le dice, mijo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué tú lloras? Y había una iglesia que estaba cerca de él. Dice, Señor, es que yo quiero dejar de ser como soy, mira cómo estoy vestido. Y yo quiero entrar en esa iglesia y no me dejan entrar por la forma como estoy vestido. El muchacho quería cambiar, mi hermano. Y no lo dejaban entrar a una iglesia por la forma de su vestidura. Y el Señor le dijo, no te preocupes, mí, que hace 20 años yo he querido entrar en ese lugar, no me han dejado entrar. O sea que en ese lugar no se estaba moviendo el Espíritu de Dios. Porque no dejaban entrar al Señor ahí, ¿me entiendes? Para que se moviera. ¿Quién se estaba moviendo ahí? El hombre y su religiosidad. Entonces, eso Dios quiere librarnos, mi hermano, de este lugar. Dios quiere librarnos para que nosotros caminemos, ¿me entiendes?, con sinceridad delante de Dios. Dios sabe cómo nosotros llegamos a sus caminos. Dios no nos acusa por nuestra maldad o por nuestras debilidades. Dios no nos acusa, Dios no nos señala. Tú eres esto, tú eres el otro. ¿Sabéis qué dice Dios? Tal como tú llegas, así yo te quiero. Porque el que va a cambiar tu vida, el que va a transformarte a ti, soy yo. No es Julio Cisneros, no. No es fulano de tal, no es Mengano que te va a cambiar. Es el mismo Señor que va a cambiar tu vida. ¿Cómo te va a cambiar? Alumbrándote a través de la palabra. Porque la palabra es lumbrera a nuestros pies. Y también la palabra, como otra vez le he dicho, es un espejo para nuestras vidas. ¿Entiendes? Ya tenemos ejemplos de cómo este hermano, cómo Adán pecó, cómo por culpa de él la tierra fue maldita. Cómo nosotros fuimos engañados por el enemigo. Cómo fue sembrado en nosotros su espino y esos cardos. Pero vino el Señor en su infinita misericordia a librarnos de esa maldad, mi hermano. ¿Para qué? Para sembrar su buena palabra, esa semilla que pueda dar fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Cuando empecemos a dar fruto, hermano, el Señor se va a glorificar en medio de nosotros. ¿Entienden, mi hermano? Miren cuántos estamos aquí, solamente miren. Ya hay una cantidad grande que estamos aquí, mi hermano. Si sabe que hay lugares que tienen 3 y 4 años y no pasan de 7 miembros, mi hermano. Aquí, ¿cuánto tenemos? Apenas 4, 5 meses. Y miren todo lo que estamos aquí. Y cuánto lo que faltan que no han llegado todavía. Que por diferentes razones le dije no han venido. Si todos estuviéramos aquí, tuviéramos que poner más sillas. Pero ¿por qué, mi hermano? Dios quiere un corazón puro. Quiere librarnos. Por eso es que Dios nos trae esta enseñanza. Y voy a leerlo, aquí fue con el que damos la semana pasada. ¿Cuál es la tendencia que heredó el hombre del pecado? ¿Ustedes se acuerdan que leímos en Génesis capítulo 6? El que tiene Génesis capítulo 6, versículo 5 lo puede leer. Amén. Léalo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hermano, entonces esa fue la tendencia del pecado de Adán que dejó a los hombres, ¿verdad que sí? Ya los hombres, ya entonces la tendencia era nada más el mal, mi hermano. ¿Por qué? Porque vino una herencia, fue algo hereditario a través de Adán, que los hombres solamente pensaban en la maldad. ¿Cuántos se recuerdan cuando Noé, Dios le dijo a Noé que hiciera una arca grande, ¿verdad? Y que le predicara a la gente y que le dijera que iba a haber un diluvio. Pero la gente, ¿tú sabes por qué no creía que iba a haber un diluvio? Porque ahí nunca llovía. Ahí solamente la tierra, salía un vapor de la tierra. El rocío de la tierra salía. Entonces dice, está loco. Dice que estuvo 100 años predicando Noé. 100 años, mi hermano, predicando. Y ninguno lo creía, solamente su familia. 8 fueron salvos en ese tiempo. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Sabe quién creyeron más que los seres humanos? Los animales, mi hermano. Porque cuando el Señor le dijo que cogiera de cada especie, cogiera un hembra y una macho, y todos los animales dicen que iban ordenaditos en fila subiéndose al arca. Y todo lo que el Señor le dijo a los animales se metieron en el arca. Y de los seres humanos solamente entraron 8. ¿Usted no ve que la maldad del hombre era bien mala en ese tiempo? Solamente la maldad era para concebirla, para apartarse de la voluntad de Dios y no creerle a Dios cuando Dios le dice a usted lo que hay que hacer. Solamente usted tiene que pensar en algo que su mente le diga cuando Dios le dice a usted que hay que hacer algo y usted no quiere hacerlo. Solamente Dios puede cambiar nuestro corazón y nuestra forma de pensar. ¿Amén? Entonces, ¿qué hace el Señor con nosotros? Nos trae su palabra, mi hermano. Y su palabra arroja luz, ¿me entiende? Para lo que tenemos que hacer. Entonces vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Al mal, mi hermano, al mal. Los pensamientos eran para el mal. Ahora, ¿qué parte del hombre está enferma por la afección del mal? ¿Qué se afectó al hombre por ese pecado? Por esa caída del hombre. ¿Qué el hombre fue afectado? Busquen Isaías, capítulo 1. Ese es el primer capítulo de Isaías. Hermano Mauro, léame ahí Isaías capítulo 1, del versículo 5 al 6. El hermano Mauro, para que todos participemos. Isaías 1. Capítulo 1, sí. Versículo del 5 al 6. Isaías, Correcto, Isaías. 1, ¿no? 1 del 5 al 6, 2 versículos. Visión de Isaías, de Amós. No, en el versículo 5, 5 y 6. 5, 6. Sí, no, el capítulo 1, pero versículos 5 y 6. Desde la planta del pie hasta la... Isaías capítulo 1, Capítulo 1, 5 el 5. y después el 6. ¿Usted tiene Isaías? Isaías 1, Versículo 5. Versículo 5. El 5 ahí mismo atrás, un versículo antes. El 5 y el 6, lea los dos. porque querréis Ajá. ser castigados, aún todavía os revelaste, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Sí también? Sí, sí, el 6 también. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Amén. Entonces, ¿qué es lo que fue afectado? Mire, le dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? Es una pregunta, ¿verdad?, que el Señor le hace. ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza, oigan, ¿qué es lo que está enferma? Toda cabeza y todo corazón doliente. ¿Verdad que sí?
Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Entonces, ¿qué es lo que se afectó ahí, mi hermano, por el pecado? Todo el cuerpo del hombre fue afectado, mi hermano, por el pecado. Desde la planta de los pies hasta la cabeza. Y el corazón, ¿entiendes? Que donde están todos los sentimientos del hombre. No, porque no está hablando del corazón físico. Está hablando del corazón espiritual, donde está el asiento de las emociones. Ahí donde, cuando usted siente algo, que usted le da una buena noticia, ¿usted qué hace? Se alegra, ¿verdad? Y cuando le da una mala noticia, ¿qué hace? Se pone triste y empieza a llorar. Ahí están las emociones del hombre, hermano. Todo eso estaba dañado, completamente dañado. Por eso es que Dios mira la intención del corazón del hombre, hermano. Hay veces que hay dos personas que pueden estar haciendo lo mismo y trayendo lo mismo, ¿entienden? Pero ninguno de ustedes, si Dios no los revela, no podemos ver con qué intención está haciendo uno y el otro, porque están diciendo lo mismo. Pero ¿quién es el que está haciendo la voluntad de Dios? El que lo hace con corazón sincero. Dice que había un padre que envió a dos hijos, a uno a trabajar al campo, y él le dijo, sí voy. Y al otro le dijo, ve a trabajar al campo. Dijo, no voy. Pero el que dijo sí voy no fue. Y el que dijo que no iba, ese fue. ¿Quién hizo la voluntad de Dios? Yo le pregunto, ¿el que dijo que no iba? El que dijo que no iba, pero ese fue. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros, hermano, Dios conoce nuestro corazón. A veces Dios nos dice que hagamos algo. Y nosotros en el momento de no decimos no. Pero luego hay algo que viene a reargüirnos. El Espíritu de Dios nos reargüye. Y nos hace reconocer que nuestros pensamientos estaban equivocados. Eso fue lo que el enemigo puso en nuestras vidas. Eso fue lo que el pecado, la caída del hombre hizo para que nosotros estuviéramos enfermos. Pero viene una recapacitación delante de Dios y reconocemos que no, que queremos hacer la voluntad de Dios. Y vamos, lo hacemos. Pero hay otros que son rápidos para hablar, como decía Pedro. Señor, yo doy hasta mi vida por ti, no importa que me muera. Cuando lo enfrentaron a Pedro, llegó al Señor. Y el Señor, conociendo el corazón de Pedro, le dijo, Pedro, antes que tú me niegues 3 veces, ya el gallo ha cantado. Antes que tú me niegues, el gallo ha cantado 2 veces. 3 veces. 3 veces, bueno. Entonces, hermano, Dios conoce el corazón. Antes que eso sucediera, Dios le dijo a Pedro lo que iba a pasar. Porque ese era el engaño del hombre. Y sin embargo, Pedro, ¿quién llegó a ser Pedro? Uno de los primeros apóstoles, ¿verdad que sí? Tenemos enseñanza del apóstol Pedro aquí, mi hermano. Porque es que Dios conocía el corazón de Pedro, que sabía que él era muy rápido, muy violento. Pero dice, no te preocupes, Pedro. Cuando eras niño, obrabas como niño, optabas como niño. Cuando seas grande va a haber otro quien te lleve y te guíe. Cuando nosotros somos niños en las cosas de Dios, actuamos y hacemos cosas, mi hermano, de niño. Pero cuando vemos a dónde esa niñez nos ha llevado, a cuántos tropiezos, cuántas caídas, entonces reconocemos el señorío de Dios en nuestras vidas. Y ya no hacemos lo que nosotros queremos, ¿verdad? Sino cuando el Señor nos dice, yo quiero que tú hagas esto, hacemos, ¿por qué? Porque lo que Dios nos dice que hagamos es bueno para nosotros, mi hermano. Amén. Entonces todo eso dañado que nosotros fue producido en nuestras vidas por el pecado de Adán, ya Dios lo pagó en la cruz del Calvario, Jesucristo. Eso que tenemos que siempre que venga eso, reconocerlo. Sí, Señor, es verdad, en mí hay ese problema, esa debilidad. Pero ya el Señor lo pagó en la cruz del Calvario. Imagínate que si Dios nos viera como nosotros somos y no nos viera a través del sacrificio de Cristo, nosotros estuviéramos muertos, mi hermano. Dios nos fulminaría de una vez ahí. Pero cuando Él lo mira a usted y me mira a mí, nos mira a través del sacrificio de Cristo, a través de la sangre de Él. ¡Wow! Diego, mira Diego, qué precioso Diego. Y el Señor le dice, Padre, fue el sacrificio que tú me dijiste que hiciera en la cruz del Calvario. Por eso que tú lo ves lindo. Pero si le quitan el sacrificio, ¡ay! ¿Quién es ese? ¿Quién es? Señor, no, Padre, no te quites ese sacrificio que dice. Ah, sí, es verdad, es muy lindo. Ese es mi hijo, dice. Amén. No ve, hermano, no, Dios no nos puede quitar ese sacrificio de nuestras vidas porque entonces nos fulminaría. ¿Entiendes? Ninguno de nosotros estuviéramos vivos. Por eso es precioso cuando entendemos la palabra de Dios, mi hermano.
cuando la palabra de Dios viene con un propósito verdadero para que nosotros seamos edificados y para que caminemos en el juicio y en la justicia de Él y en la verdad de Él. Amén. Entonces, ¿por qué cree que no el Señor nos está enseñando de esto de la caída? Es para que nosotros no caigamos, mi hermano. No es para otra cosa, ¿verdad? Entonces, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él ¿qué? Nada bueno. Ahora, ¿qué parte del hombre está enferma por la afección del mal? Ahora sí ya la vimos, ¿verdad? Sí. ¿Puede el hombre por sí mismo librarse de la culpa y enfrentar el juicio de Dios? ¿Verdad que no? A ver, vamos a leerlo. A ver, hermano Oscar, en Romanos capítulo 3. No, que es rápido para encontrar. Capítulo 3, hermano, que del versículo 9 al 20, léalo. Vamos a darle 2 segundos. ¿Qué dijo, hermano? Capítulo 8, versículos del 9 al 20. Capítulo 8. Versículo 9 al 20. Léalo. Palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y uno solo esto, no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre. ¿En qué versículo está? 16. Digo 19. Perdón, usted está leyendo. Romanos 9. No, Romanos 3, capítulo 3. 3. Capítulo 3, pues yo estoy. Yo estaba perdida. Capítulo 3 del versículo 9 en adelante. Entonces, Somos nosotros. Perdón a todos. no, tranquilo, hermano. Vale. ¿Qué pues? Perdón, ¿usted se dio cuenta de la paciencia de los hermanos? Que se quedaron todos queditos. Vamos a ver, ya que estamos perdidos nosotros. Wow, me gustó eso. Digo para que lo encontraran. Me gustó eso. Eso es amor, hermano, eso es amor. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de aspidez hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están